Bienvenidos, buenos días a todos. Comenzamos con el seminario de hoy. Tenemos el gusto, el placer de tener con nosotros a Pilar Amo Ochoa. Ella pertenece al Departamento de Química Inorgánica de la Universidad Autónoma de Madrid, aquí muy cerca de nosotros, ahora con las nuevas autopistas pues todavía más cerca, se tarda poco. Y ella ha tenido una trayectoria, si queréis, intensa, como casi todos los investigadores en este país y probablemente en todo el mundo. Es doctora en Química Inorgánica y después de este doctorado pues hizo una instancia postdoctoral en la Universidad de Dortmund, en Alemania. Después estuvo en el Departamento de Tecnología de la Universidad Alfonso X el Sabio. Luego se vino por estos contornos, por llamarlo de una forma, a la Universidad Complutense de Madrid, al Departamento de Química Inorgánica también, para terminar pues en otra universidad de Madrid, en la Autónoma, el Departamento de Química. Bueno, es una especie de bucle, todas estas vueltas que da uno, pero bueno, eso es lo que nos obliga a la vida, y por el camino uno suele aprender mucho y la ventaja es que va conociendo gente y deja amistades, está bien. Sus líneas de trabajo pues tienen mucho que ver con esto que aparece en el título, ¿no? Nos va a hablar de polímeros. Uno cuando piensa en polímeros inmediatamente los asocia con plásticos, y como los asocia con plásticos dice no conductores. Pues hoy vamos a romper esos paradigmas y vamos a hablar nos va a hablar, mejor dicho, de propiedades eléctricas de nanomateriales basados en polímeros de coordinación. Fijaros que es un título muy bonito y muy potente, y además nos va a hablar de las potenciales aplicaciones. No vamos a entrar en sus líneas de trabajo detalladas. Nos ha puesto aquí una lista de trabajos, en todos ellos en revistas pues muy relevantes como Advanced Materials, y bueno, pues al que esté más interesado le puede servir de referencia para ir ahí. Yo ya no me enrollo más, la dejo aquí a Pilar. Muchas gracias por estar aquí y bienvenida, y gracias por contarnos estas cosas tan interesantes. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero que quería dar es las gracias a José Ignacio Pastor y a sus colaboradores por haberme brindado la posibilidad de compartir con vosotros estos seminarios, y deciros efectivamente que os voy a contar un poco en lo que estamos trabajando en la actualidad en la Universidad Autónoma y también colaborando con la Universidad Complutense de Madrid. Estamos trabajando, como os ha comentado José Ignacio Pastor, en propiedades eléctricas de nanomateriales basados en polímeros de coordinación y sus potenciales aplicaciones. Si nosotros escribimos en la web la palabra nanociencia o nanotecnología, nos damos cuenta de que hay un montón de personas, de universidades, de empresas que están trabajando actualmente en este sector. Vemos que la Comunidad Económica Europea está dando miles de millones de euros en programas de investigación y desarrollo directamente relacionados con la nanoelectrónica. Vemos también que hay proyectos de investigación que nos ofrecen ya la posibilidad de fabricarnos nanodispositivos electrónicos en función de nuestras necesidades. También vemos que grandes compañías como IBM o Hewlett Packard están prometiéndonos chips cada vez más potentes, más baratos, con un menor consumo, basados en una electrónica novedosa, ya no utilizando la electrónica del silicio, sino basándose en la nanoelectrónica en moléculas. En principio, por ejemplo, IBM tiene ya un primer circuito, últimamente ha desarrollado recientemente un primer circuito de ordenador de funcionamiento lógico que está basado en una única molécula, que son los nanotubos de carbono, de los cuales hablaré un pelín más adelante, pero que seguro que ya os suenan. Hewlett Packard, por ejemplo, patenta una técnica de construcción de chips lógicos basados complejos a escala molecular, y por qué no, lógicamente, ver cómo muy recientemente, este año, dos rusos se han llevado el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de un material, un nanomaterial, el grafeno, con interesantísimas aplicaciones en nanoelectrónica, y que ahora mismo además tiene aplicaciones también a escala industrial. Gain y Novoselov se lo llevaron este año por el descubrimiento del grafeno, que fue en el 2004, y todo lo que han desarrollado hasta esa época, hasta ahora mismo. Pero aún así sabemos que la nanociencia se halla en un proceso de desarrollo y que el trabajo que queda por realizar es todavía mucho, y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena en esta rama de la ciencia, y nosotros queremos trabajar, o estamos trabajando, nuestro objetivo inicial es crear nanocomponentes para fabricar nanodispositivos electrónicos. ¿De acuerdo? Para ello lo que voy a hacer es
lógicamente, meteros en los conceptos básicos de lo que es la electrónica, que casi todo el mundo lo sabrá, y el concepto de nano. La electrónica es la rama de la física y una especialización de la ingeniería que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo microscópico de electrones u otras partículas cargadas eléctricamente. Nosotros tenemos y vamos a trabajar con sistemas en los que va a haber transporte electrónico. La electrónica, propiamente dicha, se dice que empezó en el año 1904, cuando Fleming descubrió el diodo de vacío, aunque este diodo estaba basado en un concepto, en el concepto de Edison, que lo había descubierto en el año 1883, que era el efecto termoiónico. Edison estaba tratando de evitar el ennegrecimiento que se producía en las bombillas, en el vidrio de las bombillas, debido al filamento de carbono, y lo que hizo fue colocar una lámina polarizada positivamente en el interior y comprobó que con el calor los electrones salían del filamento de carbono, atravesaban el vacío y iban hacia la lámina cargada, polarizada positivamente. Esto es el efecto termoiónico en el que se basó el diodo de vacío. Algún tiempo después, en el año 1947, Barden y Breitung recibieron el Premio Nobel de Física por descubrir y sintetizar el primer transistor basado en germanio. Y un poquito después, Texas Instruments, en el año 54, ya fabrica el primer transistor basado en silicio, que es el que va a dar lugar ya a la tecnología del silicio como la conocemos actualmente. Poco tiempo después, en el año 58, Kilby vuelve a recibir el Premio Nobel de Física al diseñar el primer circuito integrado. Y a partir de ahí es cuando nosotros estamos viendo los avances importantísimos que ha habido en electrónica. De hecho, en la actualidad estamos demasiado familiarizados. A nuestro alrededor tenemos circuitos integrados que tienen miles de transistores, como los ordenadores personales, los teléfonos móviles o las pantallas de ordenador, las pantallas de televisión. Pero, ¿por qué o cuándo surge el concepto de nanodispositivo? Este concepto surgió en el año 1965, cuando Gordon Moore, que era un cofundador de la compañía Intel, lo que hizo fue publicar su ley de Moore. La ley de Moore lo que nos dice es que Gordon lo que estudió fue cómo se podían introducir o qué número de transistores se estaban introduciendo en un circuito integrado, y se dio cuenta de que cada año y medio, cada 2 años, se duplicaba el número de transistores que se introducían en un circuito integrado, y que esa tendencia iba a producirse y a continuar durante más de media década. De hecho, él decía que en el año 2000 seríamos capaces de introducir cerca de 100 millones de transistores en un circuito integrado, y que esta cifra se duplicaba entre 18 y 24 meses. Esto era muy importante a nivel industrial, pero también abrió a los científicos una incógnita, abrió la pregunta de decir hasta cuándo la tecnología basada en el silicio podía ser capaz de admitir ese número tan elevado de transistores en un circuito basado en el silicio. Y es ahí cuando se abrió la idea de utilizar circuitos integrados basados en algo mucho más pequeño, como son las moléculas. Evidentemente, si hablamos de nanodispositivos, también tenemos que acordarnos de lo que es que nosotros vamos a trabajar en una escala extremadamente pequeña, la nanoescala. Vamos a tener que trabajar en la escala del nanómetro. Para haceros una idea, tenemos que trabajar en nanoescala, en nanoelectrónica, con materiales que van a tener un tamaño 1000 veces inferior al diámetro de un cabello humano. Vamos a tener que trabajar del orden de un nanómetro, que sería el diámetro de un nanotubo de carbono de capa única, o en el orden de una molécula de ADN que viene a tener unos 2,5 nanómetros. Tenemos que trabajar a una escala entre unos pocos átomos y unas moléculas, una escala muy, muy pequeña. ¿Cómo vamos a poder fabricar esos dispositivos nanoelectrónicos? Tenemos la tecnología, tenemos los métodos, tenemos los materiales para hacerlo. Evidentemente, por lo que acabo de decir hace un minuto, sí que los tenemos, pero muy recientemente, no llegan ni 30 años desde que hemos sido capaces o hemos empezado a ser capaces de trabajar con esta escala tan pequeña. Sí que tenemos la tecnología